Amados, buenas tardes. Seguimos en esta serie acerca de los asuntos generales de la fe. El pastor Pedro Saavedra les saluda y el primero de estos asuntos que hemos estado revisando es a dónde van los creyentes al morir. Hemos estado sosteniendo la idea de que los creyentes irán al Hades, a esa parte de descanso del Hades, también conocida como el paraíso. Y terminamos en la última entrega hablando de que el paraíso que se menciona en 2 de Corintios 12, ahí del 2 al 4, no es el mismo al que se hace referencia en Apocalipsis 2:7. O sea, el primero es el que está en el Hades, mientras que el segundo es la nueva Jerusalén en sí misma, porque en medio de él nos aclara ese versículo de Apocalipsis 2:7, que está el árbol de la vida. Prosigamos y vamos a leer en Apocalipsis 6, del 9 al 11. Allí leemos: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Este pasaje de la Escritura dice que las almas de los que habían sido muertos por causa de su testimonio por el Señor, las almas de los mártires del Señor, estaban bajo el altar. El altar está en el atrio exterior del tabernáculo. Todos los estudiantes de la Biblia concuerdan que el tabernáculo representa la tierra y el altar representa la cruz, y no la eterna, la del cielo, sino la cruz de la tierra, la cruz física. Por lo tanto, las almas bajo el altar son las almas que están bajo la tierra. Esto nos muestra que para el tiempo de Apocalipsis 6, las almas de los mártires del Señor todavía están bajo el altar, o sea que no han ido al cielo. Por lo tanto, esto también demuestra que incluso después que ya el Señor había ascendido, para el tiempo de Apocalipsis 6, ya el Señor ha ascendido, el paraíso todavía estaba bajo la tierra y no había sido trasladado al cielo. Hechos 2:34, allí leemos: porque David no subió a los cielos. Los que son de la opinión que el paraíso fue trasladado al cielo después de la resurrección del Señor o la ascensión, dicen que para el tiempo de la resurrección y la ascensión del Señor, el propio Señor Jesucristo trasladó el paraíso del Hades a los cielos. Y no hay duda de que David debería estar en el Hades. Si el paraíso hubiese sido trasladado a los cielos, David ciertamente también habría sido llevado al cielo. Sin embargo, incluso después de la ascensión al Señor y hasta el día de Pentecostés, Pedro se puso de pie. Este es Pedro hablando allí en Hechos 2. Y para ese entonces dijo: David no subió a los cielos, no había subido a los cielos. Por lo tanto, podemos concluir que hasta el día de hoy solo una persona ha ascendido a los cielos, y esa persona es Jesús de Nazaret. Tal vez algunos digan: pero no ascendieron también a los cielos Elías y Enoc. Sin embargo, el Señor le dijo a Nicodemo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nunca, eso está en Juan 3:13, nunca había habido un hombre en el cielo. Ahora en el cielo hay un solo hombre, el Señor Jesús, que murió y resucitó. Él no es un espíritu incorpóreo, sino un hombre perfecto que fue vestido con un cuerpo en resurrección o resucitado. La Biblia nos dice que David aún no había subido a los cielos. Su cuerpo quedó en la tierra y su alma está siendo consolada en el paraíso, en esa sesión placentera del Hades. Podemos ver también 2 de Corintios 5, del 1 al 3. Porque sabemos que si esta nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Aquí el tabernáculo terrenal, en ese versículo, se refiere a nuestro cuerpo,
mientras que la morada eterna en los cielos se refiere a nuestro cuerpo resucitado, nuestro cuerpo transfigurado, el cual será arrebatado. Podemos preguntarnos, ¿está Pablo revestido de este cuerpo resucitado? ¿Y Pedro? ¿Y qué dirán de todos los que fueron salvos y murieron a través de los siglos? Es claro que ninguno de ellos ha sido revestido de un cuerpo resucitado. ¿Qué sucedería entonces si fueran hallados desnudos? Como dijimos creo que en la segunda entrega, los espíritus incorpóreos son anormales. Por lo tanto, los que han muerto y no han resucitado no pueden ser llevados al cielo. Los espíritus incorpóreos que todavía portan el olor de la muerte no pueden estar en los cielos. Dios los puso en otro lugar donde serán consolados y esperarán allí a ser revestidos de un cuerpo resucitado. Por esta razón Pablo dijo, y en este tabernáculo también gemimos, deseando ser revestidos de nuestra habitación celestial, para que estando así revestidos no seamos hallados desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos abrumados, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos. Ser desnudado significa morir y ser revestido significa ser transfigurado. El deseo de Pablo no era que fuese desnudado, sino revestido. Esto es, que aquello mortal fuese absorbido por la vida. Como leemos ahí en la segunda parte del versículo 4b. Recuerda que estamos leyendo en 2 Corintios 5. Amados, aunque podamos entender esto ahora más claramente, queremos mirar otros dos versículos en la Escritura que generan también mucha discusión. Filipenses 1:23. Allí Pablo dice que él tenía el deseo de partir y estar con Cristo. Pues esto es muchísimo mejor. Basados en este versículo, algunos han dicho, si esto no se refiere a ir a una mansión celestial, entonces ¿a qué se refiere? Usted puede asegurar que los creyentes están en el Hades después que mueren. Y podemos asegurar eso. Pero Pablo dijo que cuando los creyentes mueren están con Cristo. Y esto es muchísimo mejor. ¿Cómo explicamos eso? ¿Puede alguien estar con Cristo y al mismo tiempo no estar en una mansión celestial? Es real que una persona puede estar con el Señor sin ir a una mansión celestial. Estar con el Señor es una cuestión de posición relativa, no absoluta o de experiencia. Incluso hoy en día nosotros estamos con el Señor. Por lo tanto, aquí se refiere a una cuestión de grado. Vamos a llamarlo así, de nivel, de dimensión. No podemos usar el hecho de que una persona está con el Señor para concluir que ella está en una mansión celestial. A fin de sacar una conclusión con respecto a este asunto, tenemos que volver a las palabras de toda la Escritura. Todos sabemos que nuestro cuerpo es físico y que nuestro espíritu es espiritual. Mientras nuestro espíritu está en nuestro cuerpo, estamos en el mundo físico. Ahora bien, si tenemos la presencia del Señor en nuestro espíritu, esta presencia realmente que está, pero es muy limitada debido a la restricción que el mismo cuerpo físico ofrece. Sin embargo, después que muramos y seamos liberados del mundo físico, llegamos a ser, por un lado, espíritus incorpóreos, pero por otro seremos liberados de la restricción que el mundo físico ofrece y entraremos en el mundo espiritual. Para entonces, obviamente, que estaremos con el Señor a otro nivel, mucho más cerca que en el mundo físico. Por lo tanto, estar con el Señor no sirve para demostrar que estaremos en una mansión celestial con el Señor. Lo que esto quiere decir es que participaremos del mundo físico. Esto quiere decir que partiremos del mundo físico y entraremos en un mundo espiritual para disfrutar más la cercanía o el estar con el Señor. Por ejemplo, hoy usted está tal vez en su país o en su ciudad, pero quizás el próximo mes usted vaya a otro país donde hay muchas ciudades. Tal vez, por ejemplo, Francia. Y el hecho de que usted esté en Francia, es posible que no esté en París, sino en Cannes o en Marsella. En términos generales, usted sí está en Francia, pero hablando específicamente, usted está en uno de esos muchos lugares que hay en ese país. De la misma manera, cuando partimos del mundo físico y entramos en el mundo espiritual,
Eso no es necesariamente o no significa necesariamente que estamos en un lugar específico. Sí partimos, pero vamos al Hades. Otro versículo de la Escritura es 1 de Tesalonicenses 4:14. Y allí leemos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él o por medio de Él. Algunos tal vez respondan y digan, ¿cómo negar que las personas salvas que mueren no fueron al cielo? Porque aquí dice claramente que el Señor traerá o los traerá consigo en su venida. Cuando el Señor Jesús regrese, no va a venir de Él desde el cielo y no va a traer desde el cielo a esos que durmieron con Él. Por lo tanto, según este versículo, hoy muchos dicen que ya están, que los creyentes que han muerto ya están con el Señor en el cielo. Y a primera vista esto parece cierto. Pero lo vamos a seguir examinando y vamos a hacerlo ya en la próxima entrega, amados. Gracias y paz del Señor.